Lunes 8 de marzo de 2021. Nadie es profeta en su tierra. Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero Jesús, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, hermanos, en este día lunes 8 de marzo. La palabra del Señor nos enseña que Jesús llega a Nazaret, al pueblo donde se había criado, donde había crecido. Recordemos que Jesús nació en Belén de Judá, pero se crió en Nazaret. Desde los 12 años en adelante, cuando inició su vida pública. Y al iniciar su vida pública, Jesús se fue a un pueblito a la orilla del mar de Galilea llamado Cafarnaúm. Allí en Cafarnaúm, donde vivía Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan Evangelista, Jesús había predicado, había enseñado, había realizado milagros. Ya Jesús tenía una fama de profeta, pero vuelve a su pueblo, al lugar donde a él lo conocían desde pequeño. Y cuando entró a la sinagoga de su pueblo, sintió de manera inmediata en Nazaret el rechazo que había para él. Por eso Jesús les dijo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, ni entre sus parientes, ni en su propia familia. Y comienza a contarles que en tiempos antiguos, siglo antes de Jesús, el gran profeta Elías, cuando hubo una gran sequía en toda la región, durante 3 años y medio no llovió y hubo una gran hambre terrible en todos esos territorios. A ninguno del pueblo de Israel fue enviado Elías para que realizara prodigios, sino que fue enviado por Dios a una mujer viuda en una región llamada Sarepta, en un pueblito de Sidón, que es el actual Líbano. Y ese pueblo era pagano. Y Elías fue enviado a una viuda. Y cuando le pidió de comer a esa viuda, la viuda le dijo: no tengo nada que comer, veo que eres un profeta. Pero aún así, Elías le pide de comer a esa viuda y ella le dice: solamente tengo un poquito de harina y unas cuantas gotitas de aceite. Andaba buscando un poquito de leña para hacerme un panecito, porque me queda nada más un poquito de harina y un poquito de aceite. Lo voy a hacer en el comal, lo voy a asar, me voy a hacer un pancito, le voy a dar un poquito a mi hijo y luego nos echaremos a morir, porque hay una gran hambre. Y el profeta Elías le dijo: mujer, dame a mí primero de comer. Y la mujer aceptó, obedeció a Elías. Y cuando la mujer, esta viuda de Sarepta, de una región pagana, obedece al profeta Elías, se obra un gran prodigio. La tinaja en donde tenía un poquito de harina nunca se acabó.
y la vasija donde tenía apenas unas cuantas gotas de aceite nunca se agotó. ¿Qué nos quiere decir esta palabra hoy? Que cuando confiamos nosotros en el Señor, nuestra tinaja de trigo nunca se agotará. Nuestra vasija de aceite nunca se agotará. Debemos de confiar en el Señor, debemos de confiar en su providencia, debemos de luchar cada día, trabajar, pero cuando confiamos en Dios, el Señor nos regala prosperidad, prosperidad material, prosperidad en nuestra fe, prosperidad en la alegría, porque la prosperidad es el éxito espiritual. Y también les recuerda que en tiempos antiguos, el sucesor del profeta Elías, que fue el profeta Eliseo, habían muchos leprosos en Israel, y a ninguno de los leprosos curó el profeta Eliseo, pero sí curó a un hombre pagano de Siria llamado Naamán el sirio, que creyó en la palabra del profeta Eliseo, lo que no habían hecho los judíos, y lo curó, lo sanó. Hoy le debemos de decir al Señor que nos cubra, que nos libre de la lepra. Tal vez no tenemos nada en nuestra piel, la mayoría de nosotros, pero tenemos una lepra que es indiferencia, pecado, desconfianza en Dios. Y al oír esto de la boca de Jesús, los que estaban ahí dentro de la sinagoga, del lugar del culto, se llenaron de ira, porque le tenían envidia a Jesús. Nunca lo aceptaron como profeta, como Mesías, y levantándose, lo sacaron a empujones de la ciudad de Nazaret y lo llevaron hasta un barranco en donde lo querían despeñar a Jesús. Y Jesús, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Señor Jesús, que nosotros te aceptemos siempre como nuestro Rey, como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, como nuestro proveedor. Guíanos, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. San José, custodio de la Sagrada Familia, intercede por todos nosotros. Así sea. Amén. Muchas bendiciones.